porque se nos va a hacer corto el tiempo y espero que esto nos dure lo que tiene que durar y no se nos corte antes. Chiquillos, ahí está el Kevin. En este momento vamos a partir con los talleres y les vuelvo a insistir, estos talleres no fueron elaborados por mí, yo solamente los reproduzco, así que probablemente me va a ser un poco complicado entender qué es lo que quisieron poner en las láminas, ¿ya? El taller número 1 tiene que ver con la toma y la interpretación de gasometría arterial. Nuevamente les digo, estas láminas no son mías, no sé si se las puedo pasar o no, pero estoy grabando la sesión, por lo tanto, de hecho son de la profesora Alejandra Berry, que es de Chillán, ¿ya? A ver el chat. Hola Diego. Espérenme, ay, ¿dónde pongo esto? Y, ¿cómo se llama esto? Vamos a partir con esta primera parte, que es la interpretación de gasometría arterial. Esperemos que nos funcione bien, porque es un PDF, así que vamos a ver que esta cosa funcione. Déjenme correr esto para el otro lado. Ya, veamos los contenidos que tenemos para hoy. Vamos a ver en primer lugar qué es una gasometría arterial y cómo se toma, ¿ya? La interpretación de la gasometría arterial y después vamos a hacer en tercera parte, que esto yo creo que lo vamos a dejar para la otra sesión, ejercicios de interpretación, ¿ya? Les he ido dejando cosas nuevas en el aula virtual para que las vean. Vamos a checar todo. Entonces vamos a entender primero qué es una gasometría arterial, y la gasometría arterial es un estudio invasivo en el que se punciona una arteria para obtener una muestra de sangre arterial que es procesada en el laboratorio y es utilizada para determinar los valores sanguíneos de pH, PO2, PCO2 y HCO3, que es el bicarbonato, entre otras cosas. ¿Alguien de los presentes se acuerda los valores normales de esos, de lo que dice ahí? Por ejemplo, pH, ¿cuánto es el valor normal de pH? 37. 37. O sea, perdón, de 7. 35 What? y 745. Ya, de a uno, de a uno. No. ¿Quién dijo? María Ignacia. 735 y 745. Por ahí vamos, pero pH 37 creo que no está ni en la escala, Javier. Te No, aviso por si profe, acaso. sí, lo estaba. Nada que ver, era Ya, 7. olvídelo. Olviden ese valor del Javier. Sí. Ya, de la presión de oxígeno, ¿cuánto es De el valor normal? 75 a 100. De De, 75 a 100. ya, bien. De la presión de CO2, De 19 a 26. chan, chan, chan. ¿Qué dice el público? 35 No, a 40. 35 a 45, sí. La del Ah, ya. bicarbonato de Uy, 19 a Javier, 26. Javier, ¿usted está usando escalas chinas o qué? ¿Qué le pasa que está totalmente perdido en el tiempo y el espacio? ¿Profe? ¿Y del exceso de base? Hola, Catalina. Hola, ¿preguntó por la presión de oxígeno o de dióxido de carbono? De las dos. Ah, De oxígeno primero y de dióxido de carbono después. Ya, ¿y del bicarbonato o el exceso de base? De 19 a 26. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Qué anda más? Lo buscó rápidamente en internet. 22 a 26. 22 a 26 más o menos, siempre hay un rango, ¿ya? Recordemos entonces que vamos a tener aquí, yo siempre hago un alto en el camino cuando yo hago este taller y les explico que tenemos dos tipos de gases arteriales como muestra, ¿ya? La primera es la arterial, que sirve para algunas cosas, y la otra es la de gases venosos, que sirve en el fondo para ver cómo está eliminándose el CO2 de la sangre. ¿Ya? El gas arterial nos da en primera instancia algunas luces respecto a cómo está ventilando ese paciente, cómo está la cantidad de oxígeno que está circulando en la sangre, pero la presión de, o sea, el gas venoso nos da otra información que también es importante. Los dos se toman más o menos parecidos, pero con la diferencia que obviamente el gas venoso se toma en una vena, ¿ya? Y el gas arterial se tomará en una arteria.
¿Cuáles son las arterias con las que son más frecuentes los gases arteriales? ¿Dónde se toman más frecuentes los gases arteriales? En la En radial. en la radial. Ya, la radial. ¿Y se toma en algún otro lado, por ejemplo? La cubital, Femoral. En los pacientes más graves se toma también en femoral. También en femoral. Bien. Creo que yo lo dije en alguno de los videos y les dije que primero era radial, ¿no es cierto? Después podía ser en el antebrazo, la arteria cubital o la braquial, no sé cuál es la que pillan más fácil ahí. Y después está la, ¿cómo se llama esto? Femoral, ¿ya? Que son las tres alternativas de toma de gas arterial y generalmente la toma de gas arterial en pacientes que requieren de una punción femoral ya prácticamente no se hace porque existen las líneas arteriales en las unidades de alta complejidad de donde se extrae rápidamente la sangre y no se necesita estar puncionando al paciente a cada rato. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, profe. Ya, entonces la toma de gas arterial se convierte en una herramienta indispensable para el diagnóstico y seguimiento de patologías que trastornen el equilibrio ácido-base en los líquidos corporales. Yo les estoy preparando ahora, para que ustedes lo sepan, bueno, ya les subí un video de las infecciones respiratorias altas, bastante más completo de lo que conversamos el otro día, y estoy haciendo otro con las infecciones respiratorias bajas, y vamos a hablar también en otro video más, algo más en profundo del equilibrio ácido-base para que ustedes tengan un poco más de sustento para poder enfrentarse a la gasometría arterial. Pero si ustedes fueron diligentes y leyeron los artículos que yo les mandé, esto ya deberían más o menos saberlo. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta es el potencial de hidrógeno. Esto está traducido de un artículo que la traducción no necesariamente corresponde a los términos que nosotros usamos habitualmente, ¿ya? Pero el pH es el potencial de hidrógeno, ¿no es cierto? Y se refiere al potencial de una molécula para liberar o absorber iones de hidrógeno al estar en una solución. ¿Qué va a implicar la liberación o la captación de iones de hidrógeno? Niños, los escucho. O los leo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay más iones positivos o cuando hay más iones, o cuando hay más aniones, que serían los negativos, ¿qué cambio produce la alcalinización y la acidificación de la solución? Bien, María Ignacia. Como dice la lámina, que aquí está más claro que el agua, ¿no es cierto? Lo dice la lámina, era cosa leerlo, pero corresponde, ¿no es cierto?, al desequilibrio o al equilibrio ácido-base, ¿ya? Y el desequilibrio, perdón, ácido-base es la alteración de la relación fisiológica entre los iones y sus buffers o amortiguadores en la sangre que tienen repercusión clínica y en el pH sanguíneo del paciente. Y ahí es donde nosotros vamos a poder entender cuando hay más exceso de base o cuando hay, digamos, un PCO2 aumentado, nos va a indicar un desequilibrio del ácido base. Hola, Geraldine. Algunos parámetros normales y la terminología que nosotros vamos a usar, voy a esconder esto para que lo vean. Tenemos la acidemia, que es el pH, ahí están los rangos normales que ustedes habían dicho, el pH, ¿no es cierto?, menor a 7.35 y el rango normal está aquí, 7.35 a 7.45. La alcalemia, ¿ya?, cuando está con un pH más básico, vamos a hablar de un pH mayor a 7.45. La acidosis, que no es lo mismo que la acidemia, ¿ya? La acidosis tiene que ver con los iones de hidrógeno y esto se mide con digamos, el exceso de base que está en 24 y 28 milequivalentes por litro, ¿ya? Y vamos a decir acidosis o alcalosis dependiendo de la cantidad de iones de hidrógeno positivos que vamos a tener en esa muestra de sangre, ¿ya?
La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria tienen que ver con alteración de la presión de CO2, que está aquí, la normal entre 35 y 45, y la acidosis metabólica o alcalosis metabólica tiene que ver con los iones de bicarbonato, que es el que está aquí, ¿ya? Que son entre 24 y 28 mil equivalentes por litro. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Generalmente en esto se les confunde un poco a qué es lo que mide cada una y cómo tienen que revisarlo. Ya, bien. La Denise dice que sí, la Marina dice que sí, la Geraldine dice hola profesora. Hola Geraldine. Ya. Sigamos. Esto cuesta un poco, chiquillos. De todas maneras, esta grabación va a quedar, así que pueden sacarle captura de pantalla a esta lámina. Y de todas maneras, yo en los videos que les estoy preparando, les estoy haciendo unas tablitas que son bastante claras en relación un poco a esto mismo, ¿ya? La brecha aniónica, o el AG, se refiere al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Ya, eso es una fórmula que generalmente se calcula y la brecha aniónica nos dice cuánto bicarbonato en el fondo se ha gastado, ¿ya? Para, digamos, alcalinizar o acidificar, dependiendo, ¿no es cierto?, del pH que estemos pensando, esa medio, que es la sangre, ¿no es cierto?, que es la muestra que nosotros vamos a tener. ¿Por qué es importante, chiquillos lindos, tener claro los pH, si es una acidosis, si es una alcalosis? ¿Por qué es importante? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Abran sus micrófonos, los escucho y los leo. En uno de los papers decía que cuando hay una variación muy mínima del pH, ya sea alcalosis o acidosis, se podía producir la muerte y complicaciones a nivel orgánico. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante mantener en el cuerpo un pH entre un rango, un cierto rango? ¿Por qué eso es importante? ¿A alguien se le ocurre? Para mantener el equilibrio de los órganos. Están como mirándolo muy por encima. A ver, si yo les digo que hay ciertas funciones vitales, como, digamos, las enzimas, el transporte de oxígeno, el acoplamiento de oxígeno al glóbulo rojo, digamos, el transporte de glucosa, la entrada de glucosa a la célula, que requieren de ciertos pH para poder funcionar, podemos entender desde ese punto de vista que efectivamente, como decía la Catalina, cuando uno lo mira como por encima, cualquier alteración en el pH, la desnaturalización de las proteínas. También, pero eso es más extremo, Catalina. Cualquier alteración en el pH nos va a producir alteraciones en funciones vitales a nivel celular. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál es el pH del paciente, y una de las formas de entender ese pH y una de las cosas que más influyen en el pH son la ventilación o la respiración, digamos, o sea, las presiones de oxígeno y de CO2, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cómo funciona la química en el cuerpo para poder entender esto de los gases arteriales y para qué nos van a servir. ¿Quedó claro, chicos? ¿O más claro? ¿No? ¿Nadie? Ya, la Marina se dice que sí, la Denise también, la Catalina también. Ya, avancemos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar o cómo vamos a determinar o cómo se manifiesta clínicamente el desequilibrio ácido-base? Y aquí tenemos las dos caras de la moneda. La acidosis, ¿ya? Se va a manifestar, vamos a tener signos de alteración en la contractibilidad cardíaca, dilatación arteriolar, vasoconstricción venosa, reducción del gasto cardíaco y la presión arterial, hiperventilación,
y se reduce la síntesis de ATP. Acuérdense que son los ATP. ¿Qué son los ATP? ¿Se acuerdan de la trifosfato? Ya. ¿Y para qué sirve el ATP? ¿Saben para qué sirve el ATP? Da energía a todas las funciones celulares. Exactamente, Catalina. Es la medida más básica de la energía a nivel celular. Se va a producir también hipercalemia transitoria, ¿no es cierto?, que va a ser dada por salida de potasio del intracelular. Incrementa la degradación de proteínas, que era un poco lo que decía la Catalina, y se producen finalmente a nivel ya más general alteraciones del sistema nervioso central con estupor y con coma. O sea, básicamente nos va a llevar a la muerte, ¿no es cierto?, por todas estas alteraciones de las funciones vitales. La alcalosis va a producir vasoconstricción arteriolar, riesgo de arritmias, hipoventilación, alteraciones electrolíticas como hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿ya? Y el riesgo de convulsión. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, más que estar atentos a la consecuencia de la acidosis o de la alcalosis, sino que ser capaces de detectarla con tiempo a través de la medición de la gasometría arterial. ¿Cómo puedo saber si mi paciente tiene un desequilibrio ácido-base? Aquí la colega les puso que era súper fácil, porque todo depende de la habilidad que tengas para detectar el pulso arterial y tomar la muestra de sangre arterial sin que se coagule y posteriormente interpretar los resultados obtenidos. ¿Qué les parece esa declaración ahí? ¿Será tan fácil o no? No. ¿Por qué no, Javier? O sea, porque igual depende, pues, profe, porque al hacer una punción, o sea, para la prueba de gases arteriales, tenemos que tener la jeringa heparinizada o tener una aguja con heparina. Entonces, si uno no sabe y no lo hace bien la técnica, nunca nos va a salir bien. Además de que también la prueba para realizar la punción igual es complicada porque tenemos que saber si es que está la perfusión en la arteria cubital, si es que no se pierde. Entonces igual yo por lo menos lo encuentro que igual es una prueba media difícil. No la veo que es tan fácil. Además que tiene que ser bien el procedimiento porque generalmente esto se va a hacer en urgencia, no es como algo que sea así ya sano. Ya, ahí te voy a hacer algunas precisiones, chiquillos. Yo cambiaría el término fácil por de riesgo, ¿ya? Es un procedimiento que tiene bastantes riesgos. No sé si alcanzaron a ver, ¿no es cierto?, todo lo del test de Allen y todo eso, ¿ya? Por lo tanto, en general, más que hacérselo fácil o no, porque la habilidad es lo que yo siempre les digo, hasta un mono entrenado, bien entrenado, lo va a hacer bien en términos manuales, pero como dice la Geraldine, que está muy, ¿cómo se llama esto?, certera en su apreciación, dice que hay que tener la habilidad para interpretar los resultados y eso es lo más complicado, ¿ya? Vamos a tratar de ver este video que está aquí, a ver si me resulta. Espérenme, déjenme ver una cosa aquí. Ustedes me van a tener que decir, ¿no se me escucha nada? Chicos, ¿me Sí, lo escuchan? escucho, profe, yo. Ya. Javier, parece que tu internet está media malena. Avísenle a Javier que está media mala la internet. Vamos a ver si puedo mostrarles este video y si es que se escucha. Ustedes me tienen que decir por micrófono, por favor, chiquillos, si es que se escucha o no. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. No, profe, usted sí se escucha, pero no sé si está hablando ¿El del video. video se escucha? No se escucha ni se ve.
Sí, profe, no, profe, dice. Ay, A ver, No, yo no pero- escucho, no escucho y no se ve. No se ve y no se escucha. No. no se ve y no se escucha. A ver, vamos a ver. A ver, ahí se ve el video. Sí, profe, sí, ahora sí se ve. Ya. Y ahora vamos a poner aquí que Javier se salió y se volvió a entrar. Espérenme, que esto es... No me gusta esto de poner videos acá porque... A ver, espérenme. Ya, vamos a ver si podemos verlo del principio. Por favor, díganme si se escucha. Todavía no lo pongo. Si se escucha, por favor. Todavía no tiene sonido. ¿Se escucha? No, profe. No. ¿No? No. Mm, 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 mm. Es que, profe, para que se le comparte el audio, se tiene que ir a donde dice opciones arriba, donde usted está Sí, compartiendo la estoy haciendo pantalla. eso, pero no me lo comparte. A ver ahora, espérenme. Estoy en eso, Javier, espérame. Ya. Y ahora sí. Se realiza un análisis de gases en sangre para evaluar funciones vitales en Ahora sí pacientes. se escucha, profe. El ¿Se escucha o no se escucha? ¿Ahora sí? Sí. Ya, ahora sí, ahora me funcionó. Ya, de nuevo. Concéntrense, por favor. Se realiza un análisis de gases en sangre para evaluar funciones vitales en pacientes en estado crítico. El análisis de gases en sangre da información sobre el equilibrio ácido-base y ofrece parámetros como el oxígeno, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, junto con los electrolitos y la hemoglobina. La información ayuda a tomar decisiones diagnósticas para iniciar el tratamiento adecuado y monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Dado que estos datos servirán de guía, la precisión es esencial. Y utilizar sangre arterial le permite evaluar el estado del oxígeno. Es importante realizar la punción arterial de la forma correcta para evitar errores preanalíticos que puedan conllevar resultados incorrectos. Asegúrese de seguir siempre los procedimientos locales. Antes de realizar la punción arterial, confirme la identidad del paciente. En caso de cambio reciente en la tasa de flujo del oxígeno, espere entre 20 y 30 minutos antes de tomar la muestra. A continuación, localice la arteria radial. Limpie la zona de la punción con un algodón. Para jeringas de autollenado, configure el émbolo según el volumen recomendado. Localice de nuevo la arteria. Puede usar el dedo índice y el medio para identificar la ruta de la arteria. Sujete la aguja con un ángulo de 45 grados o menos y realice una punción de la piel justo delante de su dedo índice, asegurándose de que la inserción de la aguja siga la ruta de la arteria. Detenga la inserción cuando vea que entra sangre en la jeringa y mantenga la posición hasta que haya recogido el volumen deseado. Extraiga la aguja y aplique presión en el lugar de punción. Retire la aguja usando un dispositivo de seguridad. Dé unos golpecitos en la jeringa para que suban las burbujas de aire. Expulse las burbujas de aire a través del tapón o en una gasa. Mezcle la muestra bien para disolver la heparina. Etiquete la jeringa con la ID de paciente y transporte inmediatamente la muestra al analizador de gases de sangre ABL. Introduzca la ID de paciente y de la muestra en el analizador ABL para asegurarse de que los resultados se asocien al paciente adecuado. Vuelva a mezclar la muestra para asegurarse de que sea homogénea y coloque la jeringa en la entrada para aspirar la muestra.
Al cabo de un rato, recibirá los resultados del analizador ABL, que le proporcionarán la información vital para ayudarle en sus decisiones diagnósticas. Vea los demás vídeos para entender el equilibrio ácido-base y aprender a leer el informe mediante el 3 en raya. Ya, chiquillos. Espérenme. ¿Qué les pareció el video? Nos queda re poco tiempo. Si se nos corta, lo vamos a dejar hasta aquí porque tenemos dos días para hacer este taller. ¿Qué les pareció el video? Los escucho. Estuvo bueno. Bueno, profe. Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. A ver, es bastante explicativo, pero voy a hacer algunas precisiones. Mm. Esa técnica que ustedes vieron es una de las tantas técnicas que hay que ustedes en la práctica van a ir aprendiendo distintas formas, con 2 dedos, con un dedo, con qué sé yo. Pero básicamente este video está orientado a un sistema de lectura de gases arteriales que se usa en otros países, que es automático y que habitualmente está dispuesto en las UCI de los pacientes, o sea, en las UCI de los hospitales, donde es el mismo enfermero el que toma la muestra, el que la procesa y el que entrega el resultado, ¿ya? En nuestra realidad es un poco más casero el sistema, si ustedes quieren, y hay ciertas precauciones para tomar la muestra arterial, que yo les menciono, creo, en uno de los videos de las clases. Y básicamente una es el que hay ya la máxima modernidad, yo creo que nosotros tenemos en nuestro medio, es las jeringas llenadas con heparina, y que generalmente no vienen con una heparina líquida, sino que vienen con una heparina en polvo, son como liofilizadas, ¿ya? El uso de tapones, por ejemplo, nosotros usamos unos tapones distintos. Sí se hace la sacada del aire que queda en la muestra para evitar los falsos resultados, ¿no es cierto? Y se transporta en hielo, ¿ya? ¿Qué precauciones tendríamos que tener entonces al tomar una muestra de gas arterial, chiquillos? ¿Qué habría que poner en la orden que está? Yo se los dije en uno de los videos que tienen míos. La temperatura es una y la otra, sobre todo si el paciente está con fiebre. Si el paciente está afebril, no es necesario poner la temperatura. ¿Cuál es la otra? Chan, chan, chan. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasa si el paciente está con oxígeno? ¿Va a tener peor frecuencia respiratoria? No tiene nada que ver con eso, Javier. Puede ser como puede que no sea. A ver, cuando un paciente está con oxígeno, yo tengo que informarle al laboratorio, ¿no es cierto?, cuál es el valor de oxígeno o el FiO2 que está recibiendo el paciente para que el laboratorio interprete de manera correcta los resultados, ¿ya? Porque si no, el tecnólogo va a mirar el resultado y va a decir, oh, este paciente está con hipoxemia o está hiperoxigenado. No sé si me explico, ¿ya? Por lo tanto, hay que darle esa pista al tecnólogo y se anota la FiO2 en la orden, o se indica, ¿no es cierto?, dependiendo del sistema, si usan un sistema digital o como sea, que el paciente está con oxígeno y por qué vía, ¿ya? La temperatura, en general, uno informa si el paciente está con fiebre. Veamos, ¿qué más tenemos hoy día? Hoy día era solo la toma del gas arterial, ¿ya? Y después viene la interpretación, así que nos vamos a quedar aquí. ¿Dudas, chiquillos, en relación a esto? Las aclaraciones chilenses, si ustedes quieren, o más locales en relación a la toma de gas arterial, creo que están, no me acuerdo en cuál de los 2 videos, pero está en uno de los videos que ustedes ya tienen del raw aire, ¿ya? Para que lo revisen ahí. Esto es como demasiado, no demasiado, pero es como una realidad que no es la nuestra, ¿ya? Nosotros no tenemos este tipo de jeringas que se llenan solas y que uno no hace ningún esfuerzo. No, es un poco más complejo que eso. Pero, ¿dudas hasta aquí, chiquillos, con la toma de gas arterial? ¿Con el procedimiento en sí?
Niños, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí se escucha. Pero Diego, ¿Está claro? Sí, me quedó claro. ¿le quedó claro? Como dice usted, es bien distinto, me imagino, pero el procedimiento en sí debe ser el mismo. ¿Sí? O sea, el procedimiento igual vas a buscar el pulso, igual vas a usar los 2 dedos. Justamente, María Ignacia, no hacen el test de Allen. Y la verdad, te voy a confesar algo. Si tú me preguntas a mí, uno ya más o menos tiene un ojo clínico que le permite no necesariamente hacer el test de Allen. Pero si ustedes están dudando de la irrigación distal del paciente, hagan el test de Allen, ¿ya? El test de Allen también está explicado en uno de los videos. ¿Alguien lo alcanzó a ver? Ya, la Marina se lo vio. Ahí en ese video donde está el test de Allen, está la explicación del gas arterial a la chilena, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero les sirve como referencia, como para que se hagan una idea. Y lo otro que quiero saber es si han avanzado con las lecturas del Brunner que les dejé. ¿Nadie? no, profe. Uy, No. ¿qué vamos a hacer, ah? Tan flojito. Este fin de semana hay que ponerse el día. ¿Tienen prueba la otra semana, chiquillos? Ya, a ver, antes que se me acabe el tiempo, tengo 2 minutos. La próxima semana tienen prueba, ¿ya? Lo que no alcancemos a revisar y no tengan la materia, por supuesto, no se va a preguntar. Yo creo que voy a quedar con la parte respiratoria para la prueba, el RAW de aire en la parte respiratoria, para explicarme bien, y todo lo anterior, ¿ya? Para que tengan claro lo que tienen que estudiar. Igual, como yo sabía que no iban a leer nada, porque yo los conozco mosco, les hice videos y les estoy trabajando en el otro video que les voy a subir en un rato más, ¿ya? Pero ya están en el YouTube y ya están en el aula virtual. Espero que les hayan servido los videos de ocultación que les dejé y del ritmo circadiano para que se vayan un poco enchufando en cosas que son importantes para la enfermería médico-quirúrgica. ¿Dudas, chiquillos, antes que se nos acabe el tiempo? No, profe. Ya, estamos bien entonces. La próxima semana, el lunes, ya está programada la sesión. Vamos a tener la interpretación del gas arterial, así que revisen, por favor, su, ¿cómo se llama esto? Sus documentos que les dejé y los videos que les voy a dejar ahora a continuación, ¿ya? Ya, chiquillos, no lo hagamos más largo de lo que ya es y vayan a estudiar porque tienen harto para estudiar.